realizar labores de corte de suelo, podemos utilizar lo que son los arados. En este caso tenemos un arado de discos. Su nombre lo indica, pues el mecanismo de corte de este son discos. En este caso tenemos un disco de 3 cuerpos. 3 cuerpos, tenemos 3 discos, son 3 cuerpos. Así decimos un arado de discos de 3 cuerpos. El mecanismo o la estructura del apero, encontramos los cuerpos unidos a través de unos brazos y cojinetes. Aquí tenemos brazos, este se llama brazo, cojinete, los cojinetes son unas chumaceras que van ahí, o sea, un eje de valeros que permite que el disco, al entrar en contacto con el suelo y en el avance del tractor, puedan girar de manera independiente. Este sistema permite que este disco pueda tener un giro y este disco también pueda tener su propio giro. Entonces, unidos a un bastidor o chasis. A esto le llamamos bastidor o chasis. El bastidor o chasis tiene el mecanismo de acople al tractor, tiene 3 puntos. Esto iría acoplado al brazo inferior derecho, acá, brazo inferior izquierdo del tractor, o sea, los brazos hidráulicos del tractor para facilitar su levante, pero también va acoplado a lo que es la barra de compresión o brazo central del tractor. Barra de compresión o brazo central. Entonces aquí, a través de esta torre, tenemos el acople a los 3 puntos. Eso significa que este apero es del tipo de acople integral. El 100% del apero va a ser trasladado al tractor cuando éste sea levantado. Además de este bastidor o chasis, los cuerpos, los brazos, encontramos estas piezas que se llaman limpiadiscos. El limpiadisco debe de ir precisamente, pues su nombre lo indica, limpiando el disco, debe ir en esta posición. Esta posición que está acá es incorrecta, esto debe estar acá con cierta cercanía al disco para facilitar que cuando el disco pueda ser atascado con material de corte, tierra, y acá, esto lo vaya limpiando. Estos son los limpiadiscos. En la parte final del bastidor o chasis encontramos un muelle y esto se llama rueda niveladora. Es decir, que con esto lo que nosotros le damos es estabilidad a la pera. Estabilidad. Y esa estabilidad permite que ésta vaya entrando en contacto con el suelo y evite que el apero tenga lo que le llamamos el coleo o movimientos de vaivén. Y esto es lo que le da la estabilidad. Entonces, el apero en sí tiene todas estas piezas y vamos a ver las características propias del disco, del cuerpo. El disco tiene ciertas características y vamos a hablar de algunas de ellas. Una de las características es que el disco tiene un diámetro. Para el caso en particular de este apero, este disco tiene un diámetro de 60.5 centímetros. 60.5 centímetros. Entonces puede decir usted, ¿y qué me beneficia saber el diámetro del disco? Pues el apero puede profundizar en su trabajo hasta 1/3 de su diámetro del disco. ¿Qué significa eso? Que con este apero yo puedo lograr profundidades de trabajo de 61.5 entre 3 entre 3, correcto. Quiere decir que podría lograr profundidades hasta de 20.5 centímetros, profundidades de trabajo. Otra de las características del disco es que tiene un filo, en los bordes tiene filo. El filo puede ser externo, como en este caso, este es el filo, puede ser externo, o hay discos que traen filos internos o lo traen al otro lado. Entonces, en esta situación que tenemos acá, con este filo es que el disco corta el prisma de suelo. Entonces, ya llevamos 2 características del disco. Tenemos diámetro
tenemos un filo, que el filo, repito, puede ser interno o externo. Este es un filo externo. Y además de eso tiene una tercera característica, y es que el disco tiene una concavidad, como la podemos ver acá. Es una concavidad. Los discos son cóncavos, tiene las tres características. Entonces, ¿qué es lo que se persigue cuando un disco tiene un diámetro, un filo y una concavidad? Entonces decimos que cuando estemos operando en campo, el apero está pegado al tractor y el tractor le va a transmitir potencia y movimiento. Lo va a mover y además con la potencia que le genere el motor al tractor, se la va a transmitir el apero para que pueda vencer la resistencia de corte del prisma de suelo. Entonces acá tenemos que cuando el disco entra en contacto con la superficie del suelo y en el avance del tractor va a comenzar a girar. Y entonces decimos que con el filo va a cortar el suelo. Con la concavidad va a levantar el prisma del suelo y lo va a voltear. Con la velocidad de avance va a permitir que el prisma del suelo cortado caiga a una menor distancia o a una mayor distancia. Entonces esa es la importancia de conocer las características del disco. Ahora bien, el apero cuando es pegado al tractor debemos de cumplir 7 características en este caso, y es que hay que hacerle ajustes o regulaciones. El ajuste de este apero va a consistir o una regulación o una nivelación, como le quieran llamar, en la nivelación transversal. Transversal, eso significa que yo transversalmente debo de garantizar que el apero tenga esta posición de levante hidráulico, uniforme, transversalmente. Se tenga que levantar transversalmente, uniforme. Y si no, hay que hacer las regulaciones con la caja de nivelación para lograr que si hay desequilibrios al levantarlo, que se levante más de un lado o del otro, hay que lograr a través de la caja de nivelación del tractor, lograr una nivelación y ajustar los movimientos pequeños para que se pueda levantar uniformemente, transversal en todo el apero. La otra regulación es la regulación longitudinal, en el sentido de avance del apero con respecto al avance del tractor. Cuando levanto el apero, también longitudinalmente todo el apero debe levantarse uniformemente. Si hacemos esto, que primero se levanta la parte delantera y por último la parte final del apero, hay que hacer una nivelación longitudinal. Y la nivelación longitudinal la vamos a lograr ajustando la barra de compresión o brazo central del tractor. Ya llevamos 2 regulaciones que hay que hacerle a un arado de discos. Una tercera regulación es la que vamos a hacer con respecto a la posición horizontal de los discos. Es decir, que el disco tiene una posición con respecto al ángulo de ataque, que le llamamos, o sea, el ángulo de avance que tenemos, hay una posición horizontal. Si el disco estuviera en una posición completamente horizontal con respecto al avance del tractor, el disco solamente haría una labor como de asadón. Aquí iría como arrastrando el bloque de suelo o el suelo con el que tenga contacto. No habría giro. Entonces es necesario que este ángulo se regule para que tenga un ángulo horizontal de la posición del disco. Observemos, en este caso, si el disco fuese acá, esta sería su posición horizontal, no hay un ángulo de inclinación horizontal. Prácticamente estamos diciendo que sería en una posición perpendicular al avance. Y repito, haría la labor de un asadón. Pero cuando lo movemos acá, que esto también hay que hacer la regulación atendiendo las indicaciones del proveedor, del que fabricó el equipo, entonces lograríamos tener un ángulo de inclinación horizontal. Ya no va en la posición de asadón, sino que ya tiene una inclinación horizontal.
Ya llevamos entonces 3 regulaciones. La regulación transversal del apero, la regulación longitudinal del apero y hemos comenzado con la regulación horizontal del disco. Además de la regulación horizontal del disco, es necesario que haya una regulación vertical del disco. Observemos, en esta posición acá, si el disco fuese acá en esta posición completamente vertical, es decir, con una posición perpendicular a la superficie del suelo, estaríamos hablando que el ángulo de inclinación vertical sería de 90 grados. Pero es necesario entonces hacerle un ajuste, una regulación para que este ángulo no sea de 90 grados, sino que sea mucho menor. En este caso vamos a calcular haciendo una simulación de un triángulo rectángulo y ya decimos que podríamos tomar una medida vertical, una medida horizontal y acá construimos un triángulo con una hipotenusa y calculamos este ángulo. El ángulo que calculemos acá, resolviendo el triángulo, vamos a encontrar el ángulo de inclinación vertical del disco. Lo mismo es para la inclinación horizontal del disco. Acá tendemos, construimos, si esta es la posición, le dimos esta distancia y ya tenemos este ángulo de inclinación que me serviría acá para calcular la inclinación horizontal del disco. Ahora bien, ya llevamos entonces 4 regulaciones. La regulación transversal del apero, regulación longitudinal del apero, regulación del ángulo horizontal, regulación del ángulo vertical del disco y llegamos a lo que es la rueda guía o rueda estabilizadora de la operación del apero. Esta rueda guía tiene 3 regulaciones. Hay una regulación de la presión a través de este muelle, aquí lo regulamos, para que esta rueda tenga una presión y pueda a través de este filo entrar en contacto con el suelo y enterrarse en el suelo. Ya tenemos 5 regulaciones. Aparte de la presión que le vamos a hacer a través de este muelle, podemos regular el ángulo de inclinación. Observe el ángulo de inclinación que tiene esta rueda. Si estuviera vertical, completamente vertical, sería en esta posición, pero tiene un ángulo de inclinación hacia esta posición. Entonces, esa es la regulación, 6 regulaciones, y una séptima regulación que le vamos a hacer a este tipo de aperos es la separación de la rueda guía o la rueda estabilizadora. Es decir, que a través de este mecanismo que tenemos acá podemos lograr regulaciones en estos orificios de tal manera que la podamos poner más alejada o más cerca del último corte que hace este cuerpo. Es decir, puede ir sobre el ángulo o el prisma que se corta a nivel del suelo. Veamos que corta, este disco corta acá y me deja algo similar a esto, es decir, una pared. Aquí la vertical sería la pared del corte en el surco. Esta sería la base del corte del surco en la horizontal y a este lado a la derecha iría el suelo cortado. Entonces esta rueda guía puede ir justo el filo al pie del talud donde se ha cortado el prisma del suelo. Puedo separarla de tal manera que vaya al centro, o inclusive puedo separarla de tal manera que vaya al extremo del corte. Eso dependerá del tipo de suelo. Es decir, un suelo franco arenoso, la rueda guía es necesario ajustarla que vaya pegadita al corte vertical del talud que se forma al hacer el corte con el disco. Si es un suelo tipo arcilloso, pues puede ir más separado, no hay problema. Esas son las regulaciones que hay que hacer. 7 regulaciones, hemos descrito el apero. Este es un arado de discos, las piezas
la función, y la función general del apero es cortar, levantar e invertir un prisma de suelo cortado.